Si están escuchando esto es porque les agarra curiosidad y les interesa. Que se metan de lleno y se saquen la duda de si quieren ser nómadas digitales o no. Y si lo quieren ser, cómo lo pueden planificar. Quizás no es 100% nómada digital, quizás es un porcentaje. Y, y sacarse la duda y hacerlo. Y ver cómo arrancar. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez en tu vida te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el show analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar alineados con sus valores. Contamos historias para entender cómo lo hicieron y el detrás de escena. Nos ayudas un montón si te suscribís en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Estabas escuchando a Santiago Nandín. Él estudió Administración y Sistemas y trabaja dirigiendo proyectos mientras viaja por el mundo. Antes de escucharlo a Santiago, te cuento que todas las semanas escribo un correo semanal donde comparto ideas, recomendaciones y el detrás de escena del proyecto. Puedes recibirlo jueves a la mañana si te anotas en tienequehaberalgomás.com/correo. Ahora sí, vamos con la conversación. Hola Santi, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a charlar conmigo. Muchas gracias, Mado, por la invitación. La verdad que muy contento de estar acá. Creo que venimos hace un tiempito tratando de agendarlo y no pudimos y tuvimos que reagendar un par de veces, pero muy contento de este momento. Lo logramos. Sí. Vamos. ¿Desde dónde estás grabando hoy? Hoy estoy en Barcelona, en un cowork. ¿Y hace 2 días? ¿Dónde estabas? Y hace 2 días estaba en Zurich. Estuve ahí pasé unas semanas en Zurich porque, bueno, una amiga tuvo un pequeño problema. Y nada, creí que necesitaba compañía. Creo que fue acertado porque fue ahí y me lo súper agradeció. Y bueno, Bien. nada, las flexibilidades de poder hacerlo y poder trabajar remoto me dieron estas posibilidades y estoy tratando de aprovecharlas siempre. Ahí va, perfecto. Bueno, con Santi es muy importante siempre preguntar de dónde estás hoy, porque como que siempre, viste, es un lugar distinto. Santi, para los que no te conocen, ¿querés contarles quién sos vos? ¿Quién soy yo? Yo soy una persona que intenta ser divertida. A veces lo es, a veces no. Pero no, soy Santi. Me considero una persona bastante curiosa, que le divierte aprender y que le gusta escuchar también. Es rarísimo estar de este otro lado que me toca hablar, la verdad. Siempre el que hace las preguntas soy yo y de hecho me dicen siempre que hago contrapreguntas, que mis respuestas son contrapreguntas, así que Ok. por eso me preparé también acá. Muy bien, qué desafío para mí entonces, si en vez de responderme vas a hacer otra pregunta. Así que vamos a por eso. Sí. Ahora, te voy a agregar un poco de datos duros de tu presentación. Santi, argentino, viviendo por el mundo, licenciado en, a ver si estoy diciendo bien la carrera, Administración de Empresas y Tecnología de la Información en ITBA. ¿Así se llama formalmente? El nombre formal es Administración y Sistemas. Pero perfecto. Sí, básicamente es un componente de Administración de Empresas y Sistemas de Información que la diseñaron como un híbrido, ya que se encontró ese gap, ¿no? Uh-huh. Es parecida a la UBA, tiene una carrera, creo, en la Facultad de Económicas, licenciatura en Sistemas. Claro, ok. Y además, fanático de la navegación y competidor. ¿Cómo es el nombre tipo posta? Y mirá, nauta creo yo, sí. O velerista es la palabra formal, si se quiere. Velerista. Velerista, sí. Bueno, entonces vos te recibiste estudiaste en Buenos Aires, ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo fue cambiando tu rol profesional a través de los años? Porque vos hiciste cosas muy distintas. Eso es muy cierto. A ver, siempre fue muy relacionado a aprender y desarrollarme.
en las cosas que me gustan. Y a mí me encanta la tecnología y mi primer trabajo fue justamente en una empresa que hace software como servicio, o SaaS, como le dicen por las siglas en inglés. Y a partir de ahí fue desenvolviéndose, estuve 2 años como marketing de producto o analista de marketing de producto y después pasé a ingeniería de venta, le dicen, básicamente es acompañar en el proceso de venta a los vendedores en lo que sería la parte técnica, generar confianza, a entender las dificultades que tiene o las necesidades que tiene el cliente y poder modelar y adaptar una solución, si se quiere. Luego de ahí pasé a tener un rol más, si se quiere, comercial, y estuve más en lo que sería así la venta directa de soluciones de marketing. Y por último, este fue ya como un llamado familiar de mi hermana que me invitó a trabajar para ella en su empresa que hace como una publishing boutique, ¿no? Entonces pasé de tecnología, de recursos humanos, pasé a estar comercializando soluciones de marketing, posicionamiento, y por último pasar a todo lo que sería publishing, negocio de publishing que hacemos. Son reportes de industria que se publican en revistas de negocios. Ok. Contanos qué es Executive Forecast, porque es algo muy, muy de industria, que no se suele, como no es muy intuitivo para los que no participamos de todo eso. ¿Y qué estás haciendo vos ahí? Sí, Executive Forecast es una publicación que tenemos en la empresa que se llama Waiting House, y lo que hacemos es hacer reportes de industria y nos especializamos en la industria de la salud, básicamente. Así que este último tiempo fue bastante activo, estuvo, la verdad. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es entrevistar a los gerentes generales y country managers de la industria farmacéutica y de la salud de un país, y armamos como un reporte que involucra a los distintos stakeholders, por ejemplo, que tiene que ver con MedTech, con Pharma, con distribución, todo lo que, la verdad, todo lo que se te puede ocurrir. Los payers serían los pagadores, las aseguradoras, y con eso armamos todo un reporte y lo publicamos en una revista de negocios que, dependiendo del país, elegimos la revista. Y también aparte publicamos de manera independiente. Claro. Me parece una locura esto. O sea, cada vez que lo escucho me sigue sorprendiendo como que esto exista. Que, sí, no sé. Bueno, ¿qué estás haciendo vos ahí ahora? ¿Cómo es tu rol? Mi rol dentro de Executive Forecast es como director de proyecto y director de proyectos. Y lo que estoy haciendo es, en un país determinado, empezar el proyecto y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, llevan adelante distintos tipos de tareas, empezando por, definir el país, definir las asociaciones de la industria, ¿no? Entender cómo funciona la industria, entrevistar a todos los distintos stakeholders, buscar los contactos y demás. Y con eso estamos trabajando con un equipo de 2 personas que están en distintos lados. Tenemos a Gary, que está en México, y a Mina, que está en Lyon. Y a partir de ahí, entre los 3, lo que hacemos es buscar todos los contactos, invitarlos a participar en el reporte, conseguir reunirnos con ellos y luego hacerles preguntas y con eso capturar la información como estás haciendo vos, básicamente. Y después todo lo hacemos un transcript, lo pasamos, se lo pasamos a ellos, lo validan, nos lo mandan a nosotros y con eso hacemos el reporte, con esa información.
La verdad que, bueno, al principio hacía de todo, o sea, literalmente hacía todo, después eh, empezó a sumarse Gary, que nos estuvo ayudando como en la parte editorial, si se quiere, más hacer lo que son los transcripts y demás. Ujú. ¿Y cómo es trabajar en familia con tu hermana? ¿Qué desafíos tiene? La verdad que tiene varios desafíos, porque tenés que encontrar ese balance de poder como comunicar bien las cosas, de poder sí, llevarte bien en el día a día. La verdad que el primer desafío que apareció cuando entré fue lograr que entienda, porque ella ya tiene 10 años más, y el primer desafío creo que fue lograr que entienda que ya no me tenía que cambiar más los pañales, básicamente. Ay, claro. Sí, soy de hermano Em, menor, claro, como así crecí, que, y sí, soy un sí. profesional. Tal cual. Pero bueno, por suerte, la realidad es que la pandemia me ayudó en ese sentido, porque me dio el espacio para poder desenvolverme. Básicamente, llega la pandemia, cierran la frontera, están por cerrar las fronteras en realidad, y yo estaba en México. Bueno, me vuelvo para Argentina y a partir de ahí, nada, la realidad es que no estábamos dando reuniones, es un modelo de negocios que se hacía presencialmente, entonces la idea era que te juntaras con el director general una hora, charlabas, capturabas la información y te ibas, y ahora era cómo hacemos. Por suerte, bueno, trabajé en empresas de manera como quizás no remota, pero como trabajamos con empresas en otros países, usábamos Zoom o Webex y también tenía aceitado todo lo que es el proceso de ventas de manera también remota, si se quiere. Entonces lo que hice fue juntar esas dos herramientas que había aprendido a lo largo de mi experiencia laboral y le dije a mi hermana, mira, todo bien con que no haya más trabajo, no haya más reuniones, eh, déjame déjame mandar las invitaciones a reuniones virtuales y a partir de ahí, si hay que tomar una reunión, la tomas conmigo y vamos para adelante. Mm. Me dijo que sí, que estaba bien, pero que no quería hacerlo con México porque quería, no quería quemar el mercado, básicamente. Ah, Pero bueno, nada, cuestión, no quería hacerlo con México y me dio la oportunidad de abrir otros mercados que no eran tan prioritarios para ella. Entonces hicimos un proyecto a nivel Colombia, uno en Perú, quisimos hacer uno en Puerto Rico y en Argentina, pero no prosperaron. Y bueno, pero básicamente esos dos proyectos mantuvieron adelante, como decieron, que la compañía vuelva a flote si se quiere, y también me reposicionó dentro de la organización también. bien, espectacular. ¿Cuándo fue que vos empezaste a viajar y trabajar remoto? Y yo arranqué a viajar y trabajar remoto. Bueno, viajar y trabajar remoto son cosas distintas, porque trabajar remoto, o sea, yo creo que lo que hacíamos en Avature cuando trabajamos con los vendedores, por ejemplo, era de alguna manera trabajar remoto. Sí, pero íbamos a una oficina todos los días. Como que había una parte muy presencial, por más que había una parte más remota. Sí, es verdad, es cierto eso. Em, bueno, entonces técnicamente te tengo que decir, trabajar remoto, trabajé en el 2018 por 6 meses y después con la pandemia, porque Ujú. todo el resto era más trabajo que se quiere presencial, sí iba a una oficina, no requería estar en la oficina, pero sí que la iba. O sea, Ujú. esa es una realidad, si se quiere. Ok, perfecto. Un nómada digital converso por la pandemia. Tenemos acá en la conversación Claro, de se hoy. podría decir, sí. Ahora, vos tenés muchos viajes encima.
o sea, viajaste mucho también por trabajo. ¿Qué técnicas o herramientas se te vienen a la cabeza para maximizar las chances de éxito de tus viajes? Bueno, técnicas o herramientas, creo que la primera es, o sea, googlear. Google es una excelente herramienta para poder planificar, entender a dónde quieres ir y qué es lo que quieres hacer ahí. Y a partir de ahí se van a desencadenar distintas cosas que tengas que googlear. Ahora, una vez, o sea, además de googlear, creo que lo más importante es hablar con distintas personas, con personas que hayan hecho algo parecido, con personas que tengan ganas de hacer otras cosas también, porque la realidad es que por más de que no lo hayan hecho, por ahí lo vienen pensando, por ahí se sirven de inspiración, ¿no? Pero sí, y obviamente cada país tiene sus distintas... A ver, si bien el nivel de problemática es el mismo, porque housing o sea, tenés que vivir en algún lado y bueno, vas a buscar entras en Airbnb, pero después cada país tiene su propia plataforma que es más local para poder elegir un apartamento, por ejemplo. Y eso ayuda un montón, porque la realidad es que por ahí en precio te ayuda y también en la calidad que puedes llegar a tener de vida dentro del país. Después, bueno, y ahora te pregunto yo a vos, ¿qué tipo, Okay. qué tipo, no, más que herramientas, o sea, qué tipo de problemas puede llegar a tener alguien que le interese viajar, por ejemplo, como para poder dar mejores herramientas? Claro. O sea, por ejemplo, alguien que quiere empezar como nómada digital. Claro. Bueno, alguien que quiere empezar como nómada digital, creo que lo primero que debería conseguir, la primera herramienta que debería conseguirse es un, un trabajo que le permita, o sea, el, tratar de desprenderse del vínculo presencial, de la necesidad del vínculo presencial. Uh-huh. Ahora, a partir de ahí hay muchísimas maneras. Nada, mi hermana es partidaria de que en algún momento va a volver la presencialidad y tal vez volvemos a hacer proyectos presenciales en el futuro. Yo creo personalmente que como que se va a quedar este modelo de poder hacerlo remoto para lo que sería nuestro negocio, por ejemplo. Y hay un espacio y ahí está en aprovecharlo. Y creo que la mayoría de los trabajos tiene este gran componente de que se remotizó y que va a quedar así, ¿no? Ya la gente perdió el miedo a eso. Y bueno, a ver, herramientas para nómadas digitales, creo que va a ser importante generarse una red de contención, ¿no? Parece que no, pero uno cuando empieza a viajar te empieza a agarrar por ahí no sé, extrañitis o nostalgia, o vas a tener días buenos y días malos. Tenés que tener una herramienta para poder salir de esos días malos lo más rápido que puedas. Que nada, mi recomendación es que no sea alguien del país donde sos, porque vas a hablar con esa persona y es como que te siga, es como el vínculo hacia lo que extrañas. Entonces eso por ahí no te ayuda a seguir adelante. Me acuerdo una vez, justo con lo que vos decís, yo tenía un problema que tenía que salir de Europa por mi visa y yo estaba como muy angustiada porque no sabía dónde ir, tenía que buquear un vuelo, como que ya era inminente. Me acuerdo estar hablando con una amiga argentina, claro, contándole mi problema y me miraba como, che, esto no es un problema, o sea, no entiendo de qué te quejas. Y para mí era como, sí, o sea, me tengo que ir del país y no sé dónde irme, no tengo dónde estar, viste, como
cuando cada uno está desde otro lado, se ven distintos las situaciones y los problemas. Sí, eso es totalmente cierto. A mí mucha gente, sí, viene y me dice, no, vos estás como pasando la bomba y viajando mucho. Y nada, la realidad es que yo decidí este estilo de vida y también resigno un montón de cosas a la hora de hacerlo, ¿no? ¿Qué sentís que resignás? Y tiempo que decido dejar de pasar con gente que quiero, que son mis afectos, para poder hacer otro tipo de cosas, aprender, conocer, que la realidad es que si no hubiese dejado de hacer esas cosas, tampoco hubiese crecido lo que crecí, ¿no? Y eso también me pasa, ¿no? Me pasa que con la experiencia que adquirí acá afuera, después vuelvo a Argentina de visitas o algo de eso y veo que yo cambié, lo noto. Y la verdad que la mayoría de las veces, o lo que siento yo por lo menos, es que me gusta. Es que está bueno el cambio que hice y que aprendí, que tengo una perspectiva nueva que antes no tenía, que crecí, básicamente. Espectacular. ¿Qué es para vos lo interesante de viajar? Bueno, a mí lo que me gusta de viajar es conocer distintas culturas, pero conocer distintas culturas es, para mí, como entender más la manera de pensar de las personas, de por qué toman las decisiones que toman, qué es lo que ven esas personas. Y la verdad que es muy divertido exponerse a distintas situaciones también, probarse a uno mismo y ver cómo funciona uno bajo distintos contextos. Ahora, ¿cómo surge tu amor por la navegación? Mira, creo que surge porque obviamente fui expuesto a eso de pequeño y me encanta. La verdad que me genera esa sensación de libertad e independencia, ¿no? De que no necesitas de muchas otras cosas para hacerlo. Obviamente tenés que tener un barco y velas, pero una vez que tenés eso, ya podés tener, o sea, te vas y sabés usarlo, o sea, te podés salir navegando a donde quieras. Después, obviamente, le agregás la complejidad de que si quieres a otro país tenés que hacer migraciones y todo lo que quieras, ¿no? Y de que tenés que tener la licencia para manejarlos. Pero una vez que cubrís esas cosas básicas, vos ya podés mandarte y estás ahí. Claro. No sé, que la verdad que no lo veo por ahí con el auto. Más que nada también porque nunca hice una vida en RV, ¿no? Por ahí si hago una vida en... ¿Cómo se llaman? Claro. Sí, tipo un motorhome. Claro, un motorhome. Una casita rodante. Exacto, capaz que si hubiese sido expuesto a un motorhome, en lugar de estar navegando, estaría en motorhome a todos lados. Claro, esa es mi opinión, está muy bien. Ahora, Sí, ¿y por qué empezaste a correr regatas? Que son las competencias. Bueno, yo arranqué a navegar con mi familia de toda la vida y solo a los 8. Y arrancás solo en un barco y ¿Cómo aprendes solo? Sí, te ponen, se llama Optimist, y te ponen adentro de un barco y te dicen, bueno, así se navega, este es el timón, tenés que mover para afuera y para adentro si se quiere, empujar y tirar. Y lo mismo con la vela, te explican cómo funciona y lo aprendes en la práctica. No entendés nada, después te das cuenta que hay toda una física atrás que decís cómo hacen los barcos para ir en contra del viento. O no en contra, ¿no? Pero un ángulo cerrado relativamente. Y bueno, me empezó a gustar y empecé a hacer una regata, 2 regatas y ahí empecé a competir. La verdad que me considero una persona medianamente competitiva y que me gustan los desafíos. Entonces eso también hace que
que quiera competir más y de hecho a cualquier lugar que voy intento navegar y en lo posible competir. Siento que son dos cosas completamente diferentes para mí. O sea, a mí me decís, vamos a navegar y por ahí no me divierte tanto como ir a competir. Ojo, por ahí sí, ¿no? Dependiendo mucho el contexto. Y a veces me pasa me ha pasado también, me sigue pasando, que a veces salgo a navegar con amigos para pasear, pero tengo ese de que tienen que estar las cosas bien, de hacerlo para ir más rápido, optimizar, ¿viste? Y de repente no, pará, tengo que ponerme el chip de relajar acá, ¿no? Y disfrutar, Claro, ¿no? El era chip otro de... objetivo. O sea, me confundí de chip. Claro. ¿Y Sí. cuando llegas a una ciudad nueva, cómo haces para competir? ¿Qué haces? ¿Cómo buscas un equipo y un barco para competir? Bueno, cuando llegué a Berlín, lo primero que hice, de hecho fue lo primero, así, de cajón, Ajá. escribirle a una buena cantidad de clubes náuticos en Berlín, que dije, ¿qué iba a haber en Berlín? Gente que navega, tipo, no hay nada. Aparentemente sí, y me recibieron del Berlin Yacht Club, que nada, es un club ahí, gente muy buena onda. Me invitaron al club a que lo visite, que vea cómo es, y me hicieron una mini entrevista, que fue una ¿De qué, charla, ¿viste? qué te preguntan? No, fue para conocerme nada más que nada, en qué navegaste, no sé qué, nada, cuando llegaste, qué pensás. Después me di cuenta que era como, no era una admisión, pero medio que sí. Porque después, 2 años después, cuando fui a verlo a Philip, que bueno, es uno de los chicos de ahí que está ahí metido, vi que estaba haciendo una entrevista a alguien que se quería hacer socio y era la conversación muy parecida a la que tuvieron conmigo. Entonces fue Ajá. como, me hicieron una entrevista y yo ni me he enterado. Eh, pero sí, más que nada para conocer quién sos y qué haces, porque nada, la realidad es que yo estaba entrando a su club, que es como una casa, ¿viste? Un club que es medianamente chico, como muy familiar y demás, ¿no? Así que, bueno, me hicieron la entrevista, como que no, venite a navegar, no sé qué, arranca la temporada ahora, justo hay que armar los barcos. Armamos los barcos con todos los chicos, eh, y salí un día 1, día 2, y nada, ya después, muy divertido porque de ahí conocí a un tipo que tenía un barco, otro igual, son todos iguales los barcos, ¿no? Se llama J70. Tiene otro J70 y de ahí él tiene otro barco en Kiel o en Hamburgo que lo lleva a Kiel para competir. Y me invitaron a navegar allá, fui un fin de semana. Resulta que el barco es un barco de 43 pies, que para Argentina es muy grande. Para lo que es ahí, es un barco casi que te diría normal, pero era un barco ganador, o sea, tenía campeonatos ganados. Y yo de repente dije, no puedo ser que esté navegando en este barco, ¿entendés? Una locura. Para mí era completamente un honor y que me hayan como el invitado a competir con ellos, genial. Y por suerte había un finlandés en el equipo, así que el idioma era inglés. Yo decía, bueno, para, encima van a hablar todo alemán, y mi alemán es casi nulo. Pero bueno, estoy aprendiendo de manera remota, y si querés otra mini anécdota. Y nada, de ahí conocí a Max, que es optimizador de barcos, que estaba haciendo un trabajo para ese barco. Y le dije, mira, yo quiero correr, se llama Rolex Middle Sea Race, que es una regata que sale de Malta, le da la vuelta a Sicilia y vuelve a Malta. Son más o menos 5 o 6 días de navegación. Dije, che, quiero correr esta regata, ¿conoces a alguien? Y me puse en contacto con un chico que está también en Hamburgo, pero que iba a subirse a un barco en Croacia, llevarlo a Malta y en Malta correr la regata. Una locura.
Y yo no conocía a nadie, pero me subí a un vuelo a Croacia. Conocí al equipo, éramos 4, un alemán, un austríaco, un suizo y yo. Llevamos el barco de Croacia a Malta, que también son otros 5 días. El barco era un barco que fue diseñado en los años 90 para dar la vuelta al mundo para una persona. Que bueno, le hicieron Ok. unas adaptaciones y se podían ir de a varios, ¿no? Una locura. Ujú. Qué buena onda. ¿Qué Sí. cosas sentís que aprendiste corriendo regatas en equipo? La verdad que mucho. Primero, la importancia de la coordinación. Segundo, la importancia de trabajar en equipo. Eso que se aprende, ¿viste? Que te dicen que el conjunto de las partes de un sistema es mucho mayor que la suma individual de cada una de ellas. No, pero en serio, yo creo que es algo cierto. ¿Y qué más? La verdad que aprendes mucho de tolerancia y de como compañerismo y de que las cosas tienen que salir. Más que nada porque, a ver, tenés regatas largas y regatas cortas. No es lo mismo una regata que te dura 1 hora. Una regata es una carrera de barcos. No es lo mismo una regata que te dure 1 hora que una regata que te dure 24 o 5 días. O sea, estar 5 días navegando con gente que no conoces puede ser muy fuerte. Yo la verdad, en todas mis experiencias de equipo de navegar, nunca tuve una mala experiencia. Siempre las he escuchado. Tengo la suerte, toco madera, de que no me pasaron a mí. Pero nada, yo no entiendo igual cómo puedes, o sea, no lo puedo concebir que lleguen a pasar esas como diferencias, ¿viste? No existe mi mundo, entonces yo siempre siento Claro. que como que hago un esfuerzo quizás y lo noto también del resto para hacer de que las cosas funcionen, Ujú. ¿Cuál sería como tu peor pesadilla como velerista en una carrera? que no haya viento, definitivamente, Ok. 100%. 100%. Bien, esa respuesta fue muy fácil. Sí, sí, ¿Sentís? porque te quedás, a ver, te quedás, porque ¿qué significa que no haya viento? Que no haya viento significa que no tenés manera de moverte, significa que estás a merced de la corriente, significa que está todo, o sea, está fuera de tu control, pero vos sabés que un pequeño cambio en el viento puede hacer, o sea, tiene un gran impacto en el barco. Entonces estás siempre paranoiqueándote y viendo todo en estado 120%, 140% alerta de que todo esté bien y de que nada haya cambiado y no sé, yo me vuelvo loco porque nada, por mi competitividad, ¿viste? que quiere hacer que el barco avance, creo que va por ahí. Ok, está bueno. ¿Sentís que hay cosas que se pueden transferir entre como todo tu background de tecnología y ventas y la navegación y viceversa? Por supuesto, mirá, yo creo que el deporte en general, yo navego, pero creo que las personas que hacen otros deportes aplica completamente lo mismo, o sea, desde sea hagas rugby, desde juegues al fútbol, desde que, no sé, hagas tiro, qué sé yo, arco y flecha, todo te da como distintas herramientas que lo puedes utilizar en tu día a día, en lo que haces. Desde mejorar tu personalidad, o relaciones como interpersonales o soft skills, hasta también tener la paciencia necesaria para que las cosas, para poder actuar. Teniendo en cuenta, vamos a pensar en el ejemplo de una regata de 5 días. Sí, Teniendo en cuenta la preparación que tiene, ¿qué cosas se te sí. ocurren que nos pueden servir a las personas normales de esa preparación para aplicarlo en nuestra vida cotidiana? La realidad es que
para una regata de 5 días tenés que planificar bastante bien, tenés que entender el contexto, hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir, ver por dónde quieres ir y sí, o sea, entender contexto, me refiero a entender las condiciones que se pueden llegar a dar, analizar como distintos tipos de riesgos y en función de eso planificar y ver cómo te vas a preparar para lograr eso, ¿no? A ver, en un barco lo que haces es mirar la meteorología y no solamente la mirás, sino que la vas descargando a medida que va pasando el tiempo, porque, a ver, la meteorología te dice que va a llover en pasado mañana, pero pasado mañana no siempre llueve, y eso lo sabemos todos. Y creo que eso también aplica a cualquier cosa que uno vaya a hacer, que es estar todo el tiempo haciendo el check, de revisar si lo que decía que iba a suceder va a pasar o si se sigue suponiendo de que va a pasar, ¿no? Porque el contexto puede cambiar de un día para el otro. Y después en preparación también, o sea, la realidad es que en el barco, yo me acuerdo, bueno, esta sería más anécdota, ¿no? Pero el barco se llama Austria One porque era austríaco y era el primer barco austríaco de este equipo, ¿no? De esta persona en realidad. Perdón, Austria One era de un tipo que iba a dar la vuelta al mundo en solitario y se lo vendió a Kurt, que es con el que yo navegué. Ahora, Kurt al barco como que no lo tenía del todo bien mantenido. Entonces, en un momento, había que hacerle como una especie de revisión íntegra, si se quiere, del barco para ver qué condición estaba y había algunas cosas que, nada, había que claramente reponer, si se quiere, o reparar para que queden bien, o mejorar, si se quiere. Hacer un mantenimiento preventivo. Uh-huh. Y creo que eso también estaba bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Como poder hacer un check-up del estado en el que están las cosas hoy para asegurarte de que no te vaya a haber problemas. Un ejemplo, no vaya a haber problemas en el futuro. Un ejemplo claro es mirar el vencimiento del pasaporte si quieres viajar. El mío vence en mayo. Muy bien. ¿Y vas a venir a Argentina a visitarnos y renovarlo? Es el plan. No lo sé. Estoy viendo opciones, la verdad es. Estoy viendo si lo puedo renovar desde por acá o si tengo que ir a Argentina sí o sí. Ok, esa es una buena, fijarse cuándo vence su pasaporte. ¿Qué otra cosa? Bueno, por supuesto, o sea, saber, tener el mecanismo preparado en términos de financieros, ¿no? De decir, ok, querés hacer cierto tipo de viaje, ¿cómo vas a hacer para que de un día para el otro no se dispare el tipo de cambio y las cosas te salgan 3 veces lo que salgan, como ha pasado? Y eso me parece realmente de las más importantes, de hecho. Uh-huh. Porque ese es un riesgo que tiene la Argentina definitivamente, por ahí otros países hispanohablantes, otros oyentes no tienen este problema pero bueno, los que somos de Latinoamérica seguro lo podemos llegar a tener más que los oyentes que pueda haber en Europa. Uh-huh. Y en eso es, sí, rebuscársela. Claro. Qué sé yo, cada uno tendrá sus distintas maneras de poder mitigarlo, pero encontrar cuál es la propia. ¿Se te ocurre un podcast y un libro para recomendarles a quienes nos están escuchando? Mira, podcast, yo escucho Coffee Break German, que es para aprender alemán, estoy complementándolo con mis clases. Creo que a ver, tiene podcast para otros idiomas y para mí un idioma también es una herramienta muy buena para tener. Así que recomiendo ese podcast o esa serie de podcasts si se quiere, porque tiene para otros idiomas y está muy divertido como lo estructuraron. Y el libro,
Mira, ahí te dejo con uno que leí y volví a leer y creo que voy a seguir leyendo, que es el de los 7 hábitos. Creo que para los hábitos, Mi perspectiva. exacto. Creo que para el de los hábitos, a ver, creo que nosotros hicimos el curso con Cherry, ¿no? Sí, con Santi fuimos compañeros durante la pandemia, hicimos un curso de hábitos, que eran los domingos a la mañana, o sea, muy doloroso, pero en un contexto de cuarentena, y nos encontramos en el chat del curso ahí y compartiendo la tarea que había que hacer. Yo creo que también era a propósito, los domingos a la mañana, porque era justamente un curso de hábitos y era ok, hay que hacerlo. Sí, total. Pero sí, todo lo que es las herramientas para generar hábitos y trabajarlos, creo que está muy bueno porque en definitiva te mantiene un orden y te permiten desarrollarte y mantener lo que venís haciendo, ¿no? Porque si sos un nómada digital, tenés que tener la capacidad de hacer plug and play. Así, desenchufarte, enchufarte en otro lado y tratar de minimizar los cambios, ¿no? Creo que vos, cuando viniste a Barcelona, hablábamos del tema de los alimentos también, de que, bueno, vos vegetariana creo que eras, ¿no? Sí. De mantener tu vegetarianismo, digamos, en todos lados. Yo, nada, no sigo. Intenté seguir distintos tipos de dietas, pero hoy en día no estoy siguiendo ninguna. Simplemente reducir mi consumo de carbohidratos en general, pero nada, del Buena otro idea. mundo. Claro. Bueno, pero para mí esto que lo que vos decís es muy interesante porque ¿qué piensa la gente? O sea, como estereotipo, ¿no? De este estilo de vida, que es como, bueno, vas y venís por el mundo y ya fue todo, y mentira, tiene que haber una estructura muy, muy grande y una planificación muy, muy grande para que todo esto pueda funcionar, porque si no es inviable. No, del 100%. Definitivamente la planificación te va a hacer ahorrar un montón de tiempo y poder disfrutarlo más también. Uh-huh. Ahí va. Y con todo lo que recorriste estos últimos, o sea, tu vida cambió radicalmente los últimos 5 años. Sí, y creo que va a seguir cambiando. Sí, sí, total. Ahora, pensando en los últimos 5 años que estabas acá en Buenos Aires, ¿qué le dirías al Santiago de hace 5 años atrás? Que hable, se informe, que haga y que cuando haga, bueno, y si no hace también, que comunique, ¿no? Con las personas con las que habló, cómo avanzó con eso. Creo que es súper importante comunicarte con otras personas para poder capturar de su experiencia y después, obviamente, si lo haces y avanzás, comunicarlo también porque creo que es algo lindo. O sea, a mí me gusta cuando la gente me pregunta y después me cuenta qué hizo, es como reconfortante y creo que le puede llegar a gustar a todos, algo en común, ¿no? Uh-huh. Y lo otro que le diría es que arranque a hacer lo antes posible, aunque sea como de a poquito, si se quiere. O sea, fijarse qué tiene que pasar para empezar y ejecutar. Bien. Tipo, cuando tomas decisiones, como acordate de que el tiempo no te espera, ¿viste? O sea, el mundo sigue girando y el tiempo pasa. Me gusta porque es muy cierto. Es una buena lección esa. Santi, ¿dónde te puede encontrar la gente en internet si quiere conectar con vos? Mirá, es una buena pregunta, porque la verdad que no lo sé. O sea, mi LinkedIn, te diría. Vamos con el LinkedIn. Me pueden contactar en mis redes sociales como LinkedIn y quizás Instagram. Pero el Instagram, el tema es que el Instagram le cambio a veces me aburro y les cambio los... ¿El ¿Cómo usuario? se dice? El El nombre del usuario, usuario. claro. A veces le cambio, Bueno, a veces le pongo... o sea, Pero podría LinkedIn y te diría también, no sé, por ahí.
Sí, ponemos LinkedIn. Perfecto. Bien. Bien. Ahora, un último mensaje a la audiencia con tus pensamientos finales para poder cerrar la conversación de hoy. Si están escuchando esto es porque les agarra curiosidad y les interesa. Que se metan de lleno y se saquen la duda de si quieren ser nómadas digitales o no. Y si lo quieren ser, cómo lo pueden planificar. Quizás no es 100% nómada digital, quizás es un porcentaje. Y sacarse la duda y hacerlo. Y ver cómo arrancar. Ahí va. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Exactamente. Eso es cierto. Parece... sí, parecen esas frases medio trilladas, ¿no? O cliché, pero Sí. Pero es cierto. Escuché hace poco esto, como alguien que me decía, si es un cliché, préstale atención, porque por algo se hizo cliché. Como que no es que porque lo escuches tantas veces lo tenés que desestimar, sino que pasó tantas veces que por eso le tenés que prestar atención. Así que me pareció un concepto importante para compartir. Sí, es cierto eso. Que la gente a veces lo toma como lo naturaliza, ¿no? Claro. Uh-huh. Bien, me encantó. Santi, buenísimo. Muchas gracias por esta conversación y nada, qué bueno por contar todo esto. Sí, no, Maga, muchas gracias a vos por el espacio. La verdad que a mí me encanta charlar y nada, obviamente con vos siempre es un gusto. No sé cuánto de esto puede llegar a ayudar a que tu podcast crezca. Ojalá que algo pueda sacar y bueno, con aportar un pequeño grito de arena, con despertar alguna pregunta o algo de eso, ya me quedo contento. Estoy segura que eso va a pasar. Así que bueno, gracias Santi, un abrazo. Hasta Barcelona. Muchas gracias a vos y te mando un beso. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenviáselo, que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en correo semanal en tienequehaberalgomás.com/correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgomás.com y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.